El desprecio de la historia. Bienvenidos. Bueno, pues ahí ya suspiró el Dr. Todavía ni empezamos y ya está cansado el Dr. Stern. Bienvenidos al desprecio de la historia. Cansado ya. Bienvenidos al desprecio de la historia, un podcast que queremos mucho y lo hacemos con cariño sobre historia universal con comedia. Ahora también, la verdad, y nos lo han reclamado, hablamos de cosas de actualidad, pero siempre recuerden, la historia es una constante y es algo que define también el presente, entonces siempre vamos a meterle como ese background. Y el día de hoy es un ejemplo. Pero bueno, yo soy Gon Curiel, que soy comediante, y tengo a mi lado al Dr. Stern. ¿Cómo estás, Doc? Bien, gracias. Adiós. Bueno, pues adiós. Bien, gracias, adiós. Vaya, ¿con ánimos, con bríos? Bríos, con ánimos de hablar de la gentrificación. Te quedó bonita tu corbata, Doc. Te quedó bonito el nudo. Vi que estabas sufriendo un poco. Cuéntanos por qué. No, pues nada más algo, no sé si porque engordé o qué, pero ya no me funciona hacerme las corbatas como siempre. O me queda de Arturo. ¿Qué es Arturo? ¿Quién es Arturo? Dinos. Arturo, el de Vecinos. El de Vecinos. O me queda muy chico el nudo porque necesito hacerlo más arriba. No sé, tengo que adaptarme a la nueva. No es ninguna nueva realidad. Desde que estoy en el podcast me he puesto muchas corbatas. Ustedes lo ven aquí siempre gordo, con todo el porte del mundo, pero antes de eso hubo sufrimiento, amigos. Dolor. Sangre, sudor y lágrimas. Al verse al espejo y no lograr que le quede como que no le quede como de Arturo. No, casi siempre queda, pero a veces digo. Te quedó muy bonito el nudo. Gracias. Querido Sergio Mendiola Aro, ¿cómo estás? Soy, gracias. Maestro bien. de hebreo. Bien. Así es. Yo debería tomar hebreo nomás para for the hell of it. No, es que también hablo hebreo. Imagínate, estaría bueno. Hay que amarajame la bañera. No, eso sería como árabe. No, es árabe. Bueno, entonces. Y entonces sí necesito estudiar hebreo, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Bueno. Caja. Caja. Y yo soy, ya les lo dije, y esto es el desprecio de la historia. El día de hoy vamos a hablar de la gentrificación. Eso, mano. Bueno, se ha tocado mucho el tema recientemente porque en el asunto de, por ejemplo, en México, de que gente de otros países o de otras sociedades que tienen más dinero, de repente empieza a encontrar en una zona que era como menos, digamos, cara, cosas chidas, por mucho menos en el caso, por ejemplo, de los gringos que están ahora invadiendo la colonia Roma y la Condesa, pues vienen de Estados Unidos, les queda bien el horario para pagar, para poder trabajar home office, vaya, no es Europa, el horario es similar, está más cerca la Ciudad de México de Nueva York y la Ciudad de México de Los Ángeles que Nueva York de Los Ángeles. Uh-huh. Entonces eso también hace que sea un lugar que llegan rápido y que todo, y obviamente son bienvenidos con sus verdes, sus dólares, buena onda. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a pagar, y bueno, ahorita nos lo van a explicar, pero que empieza a encarecerse la zona, ¿no? Y entonces, pero por otro lado también hay un desarrollo y hay ciertas cosas, entonces beneficios. Sobre todo estamos hablando de lo que es encarecimiento de las rentas, que entonces la gente dice, ya no puedo vivir aquí, pues yo viví aquí desde siempre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ese asunto, pues, ¿qué es? Porque la verdad es que yo pensaba que era una cosa como de, ya X, les caen mal los gringos, relájense, pero de repente es de, vamos a matar a los gringos. ¿Así has visto eso? Güey, ya he visto hate duro, en serio. Ya, está cabrón. Como si casi como de tema de Hitler, Doc. De Hitler, de vamos a acabar con esa raza, ¿no? Esa raza. Pero se refieren con esa raza. Pero se refieren a un grupo de gente, ¿no? Unos cuates. Es que así es la metes raza. ahí a todos los gringos en un lugar que dice, el trabajo te hará libre. Ok. El trabajo hace libre. Hubo una chava que vino de Gringolandia y tuiteó y la tundieron, ¿te acuerdas? Ajá. Una foto como de un jardincito. Que era Sara, no sé. Como un restaurante de esos de la Condesa que entonces ya le pusieron, pues bien, bien bonito, ¿no? Entonces toma la foto y pone come to work o remote work. O sea, ven a hacer home office a la Ciudad de México. It's really magical. Y todos estos güeyes así de que ven a más la pendeja, fuck you. Por culpa que se largue. Gente como tú. Sí, güey, yo de que, pero sí es magical, nomás en muchos más sentidos de los que ya. Nada más que no para esa gente que está diciendo fuck you y todo eso. Que también hay una cosa interesante, o sea, sí, para eso no es nada mágica la foto. No, ni la vida ni nada, o sea... También, claro, su vida en general es amargura. Pero es gente que estaría amarga aunque viviera en Chicago, ¿no? Aunque no hubiera un solo gringo aquí en México,
aunque les regalaran una casa, su vida seguiría. Algo siendo así. seguiría molestándoles. Eh, ¿Qué nos cuentan entonces del origen de este extraño fenómeno? Porque sí, o sea, te digo, ya vi que sí es grave, ¿no? A ver, primero que nada, gentrificación tiene un nombre que pues, es muy extraño y tardó en pegar mucho tiempo. Y viene del inglés, ¿no? Es muy fácil ver que las cosas en realidad no son... son modas que vienen porque ni siquiera están en español. Entonces, gentrificación viene de la palabra gentry, que significa aristocracia en inglés, ¿no? O sea, gente con más... Gente nice. Gente nice. Gente que vive en la pobreza. En la Condesa. Entonces, en Estados Unidos, lo que empieza a suceder a partir de los años 2000, si ustedes pueden recordar, todas las películas de los años 80, las ciudades son horribles. O sea, Nueva York está lleno de basura, la gente se anda matando en las calles, Los Ángeles está lleno de policías yendo y viniendo, Con sus tiroteos. patrullas a toda velocidad. Pero eso es porque de eso son las películas. No. Bueno, También si no, La se película. quedaba sin chamba Mel Gibson, pues Exacto, tiene que sí. interpretar a un policía. no, pero todo es que está hecho como de estas imágenes de que la... Es verdad. Yo me acuerdo perfecto que era Batman, la del 89, era de que mataron a los papás. Perdón si alguien no lo sabía. Mataron a los papás de Batman cuando era niño y era totalmente como de una caricatura de Nueva York, de que van a Broadway o al cine, ¿no? Pero tipo como una calle de teatros así. Y entonces se meten a un callejón y hay un ladrón que los asalta y además los mata. O sea, no nada más. Es que así están las calles. Sí, es cierto. Y así estaban las Soy calles. muy cinéfilo y me encanta. Y lo digo con orgullo. Y tienes razón. Toda la razón. Ahora, tienes Los Ángeles y Nueva York, que eran las principales ciudades de ese entonces, por lo menos en el mundo del cine. Ujú. Y además tienes todas estas otras ciudades, por ejemplo Chicago, que eran grandes ciudades, pero que desde los años 70 más o menos hasta al principio de los 2000 desciende la población porque ya nadie quiere vivir en esas ciudades por lo inseguras que son, por lo feas que son, por lo descuidadas que están. Y lo que empieza a suceder, pues efectivamente se empieza a llenar de la gente con los menores ingresos posibles, ¿no? Ajá. Y esa gente, pues en general en Gente Estados que Unidos, vive en la pobreza. en la pobreza, Ahí sí. en general eran negros o mexicanos. Entonces se empieza a llenar, pues hay un serio problema en las comunidades negras en Estados Unidos que tienen, por ejemplo, mucha falta de figuras paternas. O sea, hay mucha delincuencia en esas comunidades y se empiezan a formar esto que llaman los gringos guetos, ¿no? Las bandas de cholos en Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y a partir de los años 2000 todo eso empieza a limpiarse, ¿no? Entonces la gente empieza a encontrar mejores trabajos, la gente empieza a tener más dinero, la gente, todo ese tipo de cosas. Y entonces esos viejos barrios que tenían arquitectura muy atractiva, porque es arquitectura más vieja que la a donde se había ido la población que ya no quería estar en el centro, Ajá. empiezan a volver a ser atractivos para jóvenes que a lo mejor no tienen en ese momento ni intenciones, ni ganas, ni dinero para comprar una casa en los suburbios. Ajá. O no quieren vivir en los suburbios porque se dedican al arte, porque quieren vivir una vida un poquito más emocionante que una vida de familia en los suburbios. Lo mismo pasa en México. Entonces, hasta los años 2000, la colonia Roma, por ejemplo, era una colonia semipeligrosa, ¿no? O sea, uno caminaba en 2000, haz de cuenta 4, y todo el tiempo estaba volteando para atrás a ver si no lo estaban siguiendo. Ajá. Lo mismo el centro de la Ciudad de México, lo mismo la Doctores, lo mismo todas estas zonas que están siendo atacadas por la gentrificación. Ok. La mayor parte de la gente que vivía en esa zona, que eran las clases medias tradicionales de la Ciudad de México, lo que poco a poco hicieron fue irse a otras zonas nuevas como Las Águilas, Las Lomas, Santa Fe, todo eso. Y abandonan esa zona y se empieza a llenar de gente primero se empieza a empobrecer, digamos, la zona. Que además cabe mencionar que originalmente eran zonas fifí. Exactamente. O sea, Zonas- la Roma era muy fifí. O sea, ¿Zonas qué? Fifí. Ya te entendí. ¿Sí? Y entonces o la pierden Juárez. el estatus poco a poco. Van perdiendo, quedan como abandonadas. Ahí
son invadidas por cholos, grafiteros, etcétera. Y esa gente de baja ralea. Y entonces, La brosa. sí. Y luego al revés ahora, ¿no? Y entonces esos son los que ahora protestan que los están sacando. Y la gente que está en contra de la gentrificación siempre habla de expulsiones, que la gente es expulsada de sus barrios, que no necesariamente es así. Pero bueno, yo tengo aquí unas notas. ¿Ya terminaste? Sigue en tu A ver, introducción. entonces algo que sucede mucho en Estados Unidos es que conforme se va perdiendo esta como pátina de los años 80 donde el futuro está aquí junto y vamos a tener lo mejor de lo mejor y uno va a mejorar siempre, se empieza a perder ese espíritu, digamos, de mejoría y empieza toda esta gente, intelectuales o periodistas incluso, a decir ¿cuál es el problema de nuestra sociedad, no? Ujú. Sale, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, sale Michael Moore. No sé si sus documentales, ¿no? Sí, claro. Super Engórdame o todas esas cosas. El de Fahrenheit, Super Engórdame, 9/11. pues ese él aplicó los principios, ¿no? Sí, era de él, ¿sí? No, pero son esa clase de De él era documentales. el de Stupid Bowling Boy, for no sé. Columbine. Ajá. Que era muy bueno. Y entonces te intenta señalar que en ese mundo perfecto, en realidad, todo es imperfecto, todo es malo, la seguridad... o sea, Michael Moore lo tenemos en baja estima. Deberíamos, pero... ¿Es pues, un ahí todo conspiranoico? depende. Sí, pues es Es alguien Chairo, que... ¿no? Es alguien Chairo. que te muestra cosas parciales. Ajá. Entonces, por Exacto, ejemplo... no es muy honesto. Por ejemplo, te dice, bueno, la salud en Estados Unidos es terrible porque es carísima, lo cual es cierto. Es muy cara porque tienen un sistema mixto, que no debería ser así. O sea, ni es privado ni es público, y entonces se hacen bolas. Entonces, miren esto, y te enseña Cuba, ¿no? Y te dice, todo es gratis. Pero en Cuba no es cierto que sean gratis las cosas. Abiertamente es como el seguro social, a lo mejor no te cuesta nada. Pero en Cuba necesitas pagarle al doctor para que te atienda, porque si no te manda dentro de 6 meses y 6 meses después te dice después hasta que te mueras. Ajá. Eso no hay que pagar sus operaciones en Cuba. Eso no te lo va a decir porque lo que le interesa es que haya un sistema público y gratuito en Estados Unidos, ¿no? O sea, es parcial sus verdades, ¿no? Ajá. Ahora, toda esta época de los años 2000 hay toda una serie de intelectuales que te van marcando un ritmo de cómo ir venciendo, digamos, esta sociedad muy conservadora de principios de los 2000 de Estados Unidos, de los 90. Y una de las cosas que empiezan a hablar es del racismo, ¿no? De nuevo, fijándonos en las películas, el racismo estaba bastante vencido en Estados Unidos, ¿no? I don't see color, ¿no? Ese era el lema de los años 90 y 2000 era yo no veo color, al punto tal que eligieron a Obama. Y a partir de mitades de los 2000 empieza a haber todo esto de no, sí hay mucho racismo en Estados Unidos, cada vez peor, estamos empeorando. Ajá. Eso se combina con todos estos muchachos que crecen en los suburbios, o sea, que sus familias se fueron de esos lugares de tradicionalmente de la clase media, se fueron a los suburbios diciendo, sí, todo es terrible y quiero vivir una vida diferente a la vida de familia que mis padres me propusieron. Ajá. Y entonces llegan a estos barrios que están fregados con el dinero familiar y ponen negocitos nuevos. Ajá. Que no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque de costar un precio normal de vivienda en el centro durante 40 años de empobrecimiento de esa zona, ahora no vale nada. Y uno puede llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a poner una barbería, a pesar de que solo mis amigos vayan a cortarse la barba, Ajá. ¿no? Entonces, puedo sobrevivir porque la renta que pago es mínima. Y ahí tengo mi barbería. Ajá. Ahora, de pronto otra gente dice, oye, qué padre, yo quiero algo así. Y empieza otro, y otro, y otro. Y entonces los verdaderos dueños de esas viviendas empiezan a decir, oye, pues yo ya puedo empezar a cobrar ya no 2,000 pesos por un local. Ahora puedo cobrar 4,000. Y estos tipos siguen emocionados. 4,000, perfecto, dame 5. Contra 40,000 en una zona Dame más 5 mamalona. locales. Y Voy a poner subes y 5 subes y barberías. subes. No, pero además sí. O sea, por ejemplo, yo estaba por irme a Actopan, en Hidalgo, a vivir. Ujú. Y ves los precios de los locales, pues
sí, dame 5. Sí. Yo quiero un localote, ¿por qué no? Me puedo dar el gusto. ¿Por qué? Pues porque son muy baratos. Porque no hay gente que quiera invertir en lo que yo quiero invertir allá. Perfecto, dame 5 locales. ¿No? Eso mismo pasa. 5 locales vacíos, es decir. No, y eso pasa. Cursos de hebreo. Cursos de hebreo. Clases de Los hebreo. 5 locales. El grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Claro, y no hay no ni hay un uno. alumno. Exacto. Pero ahí están los grupos. Es el maestro de hebreo. Si les interesa, ¿de dónde te contactan? En Facebook, Sergio Mendiola Aro, con H al principio. También me pueden encontrar en Instagram, @Sergio Mendiola Aro, ¿sí? Sí, es así, ¿verdad? Sí. Qué interesante eres. Y esto que nos estás planteando me encanta porque puedes creer que sabes y ahí siempre habrá un detalle, ¿no? Esto me encanta porque puedes creer que sabes y la Y verdad no es que sabes. no sabes nada. No, sí sabe mucho. Entonces, por ejemplo, este asunto, digo, yo sé que hay más cosas que decir, pero yéndonos tantito al ejemplo de lo de la Roma y la Condesa, ya llevan muchos años, décadas, que dejaron de ser unas colonias medio ya viejas, pobres. No sé si pobres, pero sí la Roma no. La Roma era no pobre, tenía nada de la pocho. Condesa era familiar y vivía mucho viejo. Muchos viejos. Muchas viejitas judías. Muchas viejitas judías, las cuales se mueren y sus hijos... Espérame, no nos digas así las noticias. Bueno, se suben a un árbol, ¿no? Se ponen a ver el árbol primero. Se ponen a ver al árbol primero. No, se mueren y sus hijos, que a lo mejor viven en cualquier otro lugar En de la las lomas. República. No, Porque son los ricos de la siguiente generación. o Sí, no, o a sí, lo sí, en mejor viven en Interlomas, ¿no? Cancún, En Tecamachalco. en Interlomas, Tecamachalco, Cancún, Querétaro, donde tú quieras, Los Ángeles, se fueron a Estados Unidos, da igual, ya no viven ahí, ni están interesados en vivir en donde vivían sus abuelas o sus bisabuelas, donde sea, y entonces venden. ¿Quién compra? Pues estos muchachos que están bajando de las lomas, que además podría ser que vivían ahí o en la colonia del Valle sus abuelos o donde sea, pero hay un como reciclaje de esas gentes. Puedes. Ok, bueno, hay todo un... o sea, el tema es que hay un debate, ¿no? O sea, como todo se termina convirtiendo en algo político y cuando se politizan las cosas ya no tiene mucho que ver con la realidad, sino con el statement que quieres hacer, ¿no? Entonces, la gente con tendencias reaccionarias, nacionalistas, nostálgicas, románticas, en un mal sentido, porque puede haber un romanticismo chido, pero aquí es como un mal romanticismo, mal entendido. Se espantan, ¿no? Es que vienen a destruir los barrios, llega gente. Pero es que me quedé a medias con los que los hijos están en Interlomas y qué pasa con los lugares de las señoras grandes que se mueren. Entonces, O sea, porque eso es para entender por completo ahorita qué es lo pasamos que a los acaba gringos. pasando. ok, entonces lo que sucede es que ellos a lo mejor compran, a lo mejor una casa que la ocupaba una viejita y a lo mejor su muchacha, su cuidadora, tiene 5 cuartos, 6 cuartos. Su trabajadora doméstica. Ah, sí, ahora es un Trabajadores. pecado mortal decir muchas. La chacha. No, sí, ya. Eso ya. O sea, Ya hasta No, los- pero eso es de cariño. es que Ya yo hasta soy los de las lomas reaccionario. nos Oye, enojamos ya con yo eso. soy reaccionario. Pero, digamos, son casas. Ve la Roma, son casas que tienen 5 cuartos. Y cada cuarto a lo mejor es del tamaño de un departamento de interés social. Ajá. Entonces pueden rentarlos también, ¿no? Ujú. O sea, pueden rentarlos y va subiendo el precio, ¿no? Porque si yo lo que veo es que vienen estos muchachos, porque en general es de gente joven este fenómeno, Ok, sí. que además están buscando oportunidades también. O sea, tampoco es como... La Ciudad de México durante mucho tiempo fue muy opresiva para cierto tipo de negocios y para los jóvenes. Entonces, toda una generación en los años 90, por ejemplo, se fue a Cancún, se fue a Playa del Carmen, se fue Y entonces a dices Querétaro. tú que ahora esa misma generación, pero la nueva, dice, aquí puedo Aquí prosperar. yo puedo prosperar y Ok. puedo hacer algo nuevo. Órale. Al mismo tiempo, pues son gente con ciertos conocimientos que no tenía la gente que vivía ahí antes. Estos conocimientos pueden convertirse en tengo un amigo alemán, ¿no? que me propone un buen negocio. Se va a venir para acá.
¿no? Y yo le voy a rentar. Si yo rento mi casa en, ¿qué querías? En 11,000 pesos en ese tiempo, una casototota, pues puede compartir esto, ¿no? Y se lo voy a rentar en 5,000, ¿no? Y entonces de pronto tienes a tu primer inquilino de 5,000 pesos, cuando en 30 años nadie había pagado más de 2,000 o 3,000 o 4,000 pesos por habitación. Ok. Entonces va creciendo todo eso, pero a partir de oportunidades. Ahora, la gente que estaba ahí antes, que era gente a lo mejor que pues, venía de Oaxaca, a lo mejor, o de Iztapalapa, o de lugares que tradicionalmente no son tan ricos, encuentran una habitación en 2,000 pesos, un departamento en 5,000. Entendido. Y entonces eso hace que se empiece a llenar digamos, de gente que empieza a trabajar en nuevas oportunidades para la zona, digámoslo así. Exactamente. Ok. Y la zona se vuelve más atractiva para otra gente que también produce oportunidades distintas. O ya de plano consumidores. O O consumidores. sea, el restaurante más fregón está ahora en la Roma, ¿no? Y de repente empiezas a ver que hay puras cosas nuevas y... Exacto. Sí, ya cuando ves que llega un restaurante de ladrillitos con focos de esos, como de estos, pero de... ¿Qué estás Ya diciendo? sabes. ¿De que mis focos son mamadores? Son gentrificados. Gentrificación. Y entonces ya sabes que está llegando la gentrificación. Y plantitas y así, ¿no? A ver, entonces, Ahora, eso yo, ya a entendiendo mí la ese parte fenómeno, política... espérame, Doc, entendiendo ese fenómeno, entonces la zona empieza a tener todo un movimiento económico y no sé qué. Y dices tú que una consecuencia es que se politiza. Bueno, porque, a ver, todo lo que cualquier desarrollo económico, cualquier movimiento, cualquier decisión política, cualquier ley nueva, siempre va a beneficiar a algunos y a perjudicar a otros. Eso alguna vez lo habíamos dicho acá. Si eres gobernante, por ejemplo, la decisión que tomes va a ser en beneficio de algunos y en perjuicio de alguien. Sí. Entonces lo que tienes que elegir es, pues bueno, lo que sea más justo en primer lugar, o sea, más allá de a quién beneficias o no, pues lo que es justo. Y en segundo lugar, pues bueno, beneficiar a la mayor parte de la población por la mayor parte del tiempo. Y ahora, estos fenómenos de desarrollo económico, o sea, estar en contra de... O sea, no puedes estar ni a favor ni en contra de la gentrificación porque simplemente es un fenómeno una cosa que pasa. O Exacto. O sea, sea, no es es como estar en decisión de contra. alguien. Yo me opongo a la gravedad. Yo me opongo a que se inventen la cura para el cáncer. O yo estoy a favor. O simplemente es algo que eventualmente va a ir pasando. Ajá. Y es un desarrollo natural de las cosas. Ahora, puedes tomar acciones para frenarlas. Así como pues también puedes oponerte a la gravedad. Puedes, no sé, en un avión pues te estás oponiéndote a la gravedad o lo que sea. Pero eventualmente va a regresar. Estas acciones antinaturales contra el desarrollo, pues lo que hacen, o sea, a lo mejor logras detener el fenómeno que quieres, pero no estás viendo las consecuencias que vas a causar. O sea, las personas que se les hace fácil, no, pues que pongan leyes contra esto y que el Estado intervenga y que no lo permita, pues son los mismos necios que también quieren que el Estado proteja la industria nacional y entonces que solo tengamos tenis Dunlop La Canadá. y zapatos Canadá y Tin Larín. Bueno, que era bueno, pero pues, sí, o sea, pero no funciona. O sea, cualquier medida contra estos desarrollos lo que hace es causar pobreza, atraso, obviamente, o sea, y tiranía también, ¿no? O sea, la única manera de oponerte a cosas así es bloqueando la libertad, porque al final estas cosas ocurren por pura libertad. O sea, el dueño de un lugar tiene la libertad de rentárselo a quien quiera, de sacar el mayor provecho de su inversión. El que paga pues tiene la libertad de vivir en el lugar del mundo donde quiera, siempre que sea legal. El que construye, porque aparte se mezclan fenómenos, ¿no? No es lo mismo exactamente gentrificación que la financiarización de la vivienda, ¿no? O sea, o el fenómeno de que la vivienda se convierta en un producto de especulación financiera o que los fondos de inversión gigantes y los grandes capitales se vuelquen hacia la industria de la construcción porque es uno de los negocios más rentables, tanto para vender como para rentar.
Entonces son fenómenos en realidad diferentes, cercanos, parecidos, que se pueden confundir, pero son diferentes y causan también consecuencias diferentes. La financiarización o sea, tradicionalmente, pues la construcción era, pues cada quien juntaba su dinerito, te comprabas un terrenito, te construías tu casita, todo en diminutivo. Era un negocio familiar, o sea, si lo hacías por negocio para vender, era un negocio familiar y sobre todo para vivir ahí la familia. Ujú. Pero pues de repente era también inevitable que la acumulación de capitales a través de fondos pues terminara también invirtiendo en esto, porque finalmente pues, van a invertir donde haya negocio. Y entonces los malvados capitalistas que especulan con el derecho a la vivienda, no sé qué, o sea, por todo le van a encontrar. Perdón, nada más una cosa. Sobre lo que dices, y está muy chistoso, casi toda la Condesa fue hecha como especulación. Ujú. La Condesa era un hipódromo. Ah, sí. Entonces alguien dijo, ya no sirve este hipódromo, la volvemos una colonia. Y entonces llega la mayor parte de los terrenos son comprados por la comunidad judía y la comunidad libanesa. Ajá. Y ellos son los que construyen. Entonces los edificios, por ejemplo, los edificios de la colonia Condesa son hechos específicamente construidos y venderlos, no son familiares. Ah. Entonces, si realmente se están quejando de eso, entonces están quejando de qué es lo que realmente, o sea, del origen. Lo mismo que pasó en Cancún. En Cancún cuando lo del manglar, no sé. O sea, estás no sé si diciendo te que acuerdas. fue igualito. Simplemente fue gente que en algún momento vio oportunidad de inversión en una zona y la ofreció a gente que luego fueron Y los hay que mencionar arrancaron. algo ¿Por costo? importante. Cuando algo es buen negocio, es porque hay dos razones por las que algo puede ser buen negocio. O por razones chuecas, o sea, porque hay algún fraude, alguna tranza, etcétera, corrupción. O la mayoría de las veces porque Alguien están lo quiso. supliendo una necesidad del mercado. O sea, si estos malvados especuladores están ganando dinero en la vivienda, es porque hay demanda. Y además esa demanda responde a un crecimiento económico sostenido por décadas, ¿no? En México, que contrario al discurso chairo de que cada vez somos más pobres y no sé qué, eso es completamente falso. Cada vez somos más ricos y cada vez hay más gente comprando vivienda y mejores viviendas. Entonces, por lo mismo, cada vez es más negocio construir viviendas. O sea, no sería negocio si no hay quien lo compre. Nadie invertiría en eso. Entonces, la razón por la que hay tanta inversión en la vivienda es pues, porque hay mercado, porque hay demanda. Entonces, la subida en los precios de las cosas siempre es por la oferta y la demanda. No es porque especule la gente. O sea, O no por es por, inflación. O por maldad. inflación o por lo que sea. O maldad. Obviamente también es un área donde puede haber corrupción, que eso sí Y está puede mal, haber abuso, puede haber o sea, abusos, puede haber fraudes, puede haber constructoras que no te entregan lo que dicen o que te roban el dinero, Pero lo esos que ya tú son quieras. detalles. Pero no. eso exacto, pero el fenómeno así a gran escala es porque hay cada vez más demanda de vivienda. ¿Y dónde ocurre la demanda de vivienda? Pues justamente en los centros urbanos. Cada vez la historia de los últimos, no sé, 100 años, 200. Bueno, la historia de toda la humanidad siempre tiende a las ciudades, ¿no? Pero bueno, muy especialmente en los últimos a lo mejor 100 años. Sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, hay un fenómeno masivo de migración hacia las ciudades. Cada vez menos gente quiere vivir en el campo y tal. Y bueno, pues se puede también entender. Y lo único que puede revertir eso es que se convierta en un gran negocio dedicarte al campo. Que también pasa, o sea, sí, hay muchos negocios agrícolas que son muy exitosos. Y también se puede ver que hay gente que se va yendo hacia el campo, pero bueno, menos, ¿no? Y no solo se quieren ir a las ciudades, sino pues quieren ir al centro de las ciudades, a donde está el movimiento, donde son los centros financieros, donde hay mejores trabajos, donde nadie quiere estar 3 horas o 2 para llegar a su trabajo. Hay otra cosa importante que hay que hacer notar, que en esta gentrificación no solo es la gente rica de las lomas bajando. También hay, si uno se da cuenta, lugares donde antes era verdaderamente difícil vivir con un poquito más de lana, ahora tienen centros comerciales donde hay gente que compra bolsas de 11,000 pesos o ropa carísima. Parque Tezontle,
¿no? Junto a la central de abastos hay 3 diferentes centros comerciales con marcas de medianas y de lujo, ¿no? Lo mismo, pues, si uno va específicamente a esta nueva plaza que acaban de abrir en Joco, donde está la Torre Mítica, Ujú. y se pone a observar, no hay gente de Coyoacán ahí, hay gente del Oriente. Ah, ok. Entonces de pronto dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay gente que tiene mucho más dinero en el Oriente para pagar cosas. Claro. Entonces esa misma gente también se está mudando para el Poniente y esa es mucha más gente que los gringos que puedan Exacto. llegar o que la gente de las lomas o interlomas que pueda bajar. Y incluso los barrios del Oriente que se van gentrificando también, se gentrifican por la misma gente de ahí. Exactamente. O sea, no llegan gringos a vivir a Iztacalco. O sea, las personas mismas se gentrifican, ¿no? Se van haciendo fifis. Ujú. Y entonces, y la otra es que lo magnifican mucho. Es un problema que ocurre en algunos puntos, en algunos barrios y tal. Y como decíamos, es un problema para algunas personas. O sea, ¿a quién le afecta esto? Bueno, pues sí, a la persona de bajos ingresos que paga renta, porque además este es un fenómeno que solo pasa en lugares de renta. Ajá. Porque no toda la ciudad es de renta. O sea, por ejemplo, en Iztapalapa hay mucho más propietarios que inquilinos. Así es. O en Iztacalco, en Venustiano Carranza. En todos estos lugares son más de propietarios. Y obviamente, pues sí, Polanco y Condesa y eso, pues son más de renta. Ujú. Que ahí es donde pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues sí, el viejito, la viejita que lleva 30 años ahí y que tenía una vida medio como de barrio, que está el cerrajero, que está el que arregla bicicletas, que está como no sé qué, que está lindo eso y es nostálgico y todo. Pues pues están ubicados en un lugar donde todo el mundo quiere estar. O sea, simplemente por eso es oferta y demanda. Y el problema es que es una oferta que no puede crecer, a diferencia de otros productos. O sea, si crece mucho la demanda de estas tazas, se fabrican más tazas y ya. Pero Ojalá, no porque puedes, rompí la mía. Una disculpa. no, pues ahora no tengo la puedes de- fabricar más terrenos en la Condesa. No puedes fabricar más Puedes terrenos hacerlo céntricos. hacia arriba, pero necesitas sacar una cantidad de permisos enorme donde Que- solo ciertas empresas tienen el capital Que para poder que a veces construir. la ley lo que hace es cuando se satura algo, lo que es, bueno, vamos a aumentar el permiso vamos a permitir que se haga más alto para que pueda haber más vivienda en el mismo espacio. Y a la vez eso no necesariamente resuelve el problema porque sube el precio de los terrenos. O sea, un terreno donde puedes construir 4 niveles no vale lo mismo que un terreno donde puedes construir 20. Entonces, también hace que al final pasa lo mismo. Sí va a haber más vivienda, pero va a ser vivienda más cara. Ok. De todas formas. Qué interesante. No automáticamente lo resuelven. Entonces, sí, pues mientras haya, o sea, el fondo de la pugna, pues es la pelea por ese espacio. Ahora, esta gente que se tiene que mudar y tal, siempre lo manejan como que es que son expulsados y tal. Pues bueno, no son tal cual expulsados. Lo único que pasa es que pues va subiendo la renta Hasta que ya no puedes pues, no les mantenerte alcanza ahí. para pagar y se tienen que ir. Entonces apelan es que es un derecho humano, la vivienda. Bueno, pero pues sí, la vivienda, para empezar, habría que discutir, es un derecho. Por ahí tengo el texto constitucional, ¿no? El párrafo 7º del artículo 4 de la Constitución dice: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Pero entonces es como, sí, pero o sea, si te vas por ese dinero a otro lugar, puedes tener Exactamente. una vida dignísima. Ahí, para empezar, este derecho es muy raro, porque, pues, a ver, toda familia, o sea, si una familia no trabaja, tendría también derecho a una vivienda. Si una familia se dedica a delinquir, también, aquí dice toda familia, ¿no? Tienen derecho. ¿Y, Pues sí, ¿y qué significa este derecho? ¿Quién tiene que pagarles ese derecho? Otras familias. Pues sí, porque no se construyen solas las casas, o sea, una casa cuesta. Entonces, ¿a poco tú tienes el derecho de que otra familia te pague tu casa? Ahora, A través de los impuestos. o sea, esto es lo que o sea, la actividad política alrededor de la gentrificación, o sea, el hecho de que tengamos la palabra gentrificación en México, porque de nuevo, no es una palabra en español, no es un concepto que nosotros realmente ocupemos hasta hace 1 año y medio. Se trata de cierto tipo de gente que está intentando buscar que este artículo
les dé la vivienda que ellos piden. No una vivienda digna, sino que la ley les diga. O sea, Ahora, exacto. Tú defines que es digna y decorosa, pues vivir en Polanco es en digno y decoroso, entonces 2016, tengo el derecho. Que yo vivo en Polanco gratis. Exacto. En 2016, creo que era diputada del PAN, por el área de la Miguel Hidalgo, llamada Margarita Martínez Fischer, decidió que Ya se nota que es fifí. Desde No, apellido. pero agárrate lo fifí que es. Prianit. Decidió que era una buena idea promover la confiscación de la plusvalía. Ok, ¿qué es según ella eso? Cuando el Estado construye algo en tu colonia, un puente, algo, lo que sea, sube tu plusvalía, sube la plusvalía de tu propiedad. Ajá. Esta diputada, Margarita Martínez Fischer, de nuevo el nombre, para que sepan quiénes están gobernando, del PAN, dice: esa subida de la plusvalía no te pertenece a ti, le pertenece al Estado, porque el Estado fue el que construyó. Entonces le vamos a meter un impuesto a tu plusvalía para que el Estado pueda construir más. Wow. Y eso fue la primera batalla que se empezó a dar respecto a este tema, hasta que en su cabeza, donde piensan como gente de California o de Europa, empiezan a combatir la gentrificación porque es mucho más atractiva ante sus posibles votantes o ante la gente que hace ruido en redes sociales. Ajá. Para poder llegar a sus objetivos políticos, ¿no? Okay. Esta fue panista, pero puede ser morenista, puede ser perredista, da exactamente igual. Pero esa fue la primera movida en contra de los propietarios que hubo. Ok. Y, o sea, el tema, a lo mejor no sí, funciona. Yo no digo que no haya... Que no tiene lógica. No digo que no haya casos tristes de, pues sí, gente que lleva 30, 40 o 50 años en su departamentito y pues ya no le va a alcanzar, se tiene que ir. Tampoco es necesariamente que se va a quedar en la calle, simplemente pues como dices, por ese mismo dinero pues se va a tener que ir más lejos. Pero sabes que también menos fifi. Pueden, fuera de broma, pero buscar más oportunidades en su misma zona que tiene nueva. Es que eso es lo que iba a decir, que o sea, así como puede perjudicar a un grupo de personas, va a beneficiar a otros. O sea, se van a generar nuevos empleos en el lugar. Por ejemplo, si alguien que vive en la Condesa ahorita, que tiene poco dinero o pocos ingresos y está viviendo ahí, a pie tiene los lugares de stand-up comedy, que es una de las cosas que más ha proliferado en esas zonas. Uh-huh. ¿Y cómo ganar dinero en esos lugares? Curso en línea de stand-up comedy. Se va a meter así la viejita de la Condesa. Claro. Dime tú, si no tiene todo el mercado del mundo, ¿quién está atendiendo esas generaciones? goncuriel.com/curso, nuevos grupos, y pronto tómenlo porque me voy a ir de viaje largo y no sé si va a seguir. Ahora, esto es interesante. La Condesa, ¿qué andará? Como en 40,000 pesos un departamento. ¿La renta? Pues 40. Yo creo que no es 30, muy chiquito el departamento. No es cierto eso. ¿No? Sí, no. muy grandes, 20, 23, 24, sí. Eso es más hacia 25. La Nápoles. Yo creo que es más. Pero bueno, no importa. No, sí hay. Arriba de 20,000 Vamos pesos. A decir 30. Pues, Vamos a decir 30. Vamos a decir 30. Sí, por 30 sí te consigues algo muy chido en la Condesa. Ahora, muy chido. No, medio jodidón. Pero bueno, 30,000 pesos. Pero algo un que departamento. Sí. 10. Claro. Ahora, ¿sabes en cuánto está en Xochimilco? ¿Una casa? Una casa de 3 cuartos. 12,000 pesos. 5,000 pesos no puede al mes. Menos. Yo he encontrado en 4. Ya un poquito subiéndote a San Bartolo, pero... Y yo así de... Ahí está. O sea, nada más que pasa con esta gente. En las trajineras. Y entonces gentrificación de Xochimilco. ¿Por qué no? Claro. A los xochimilcas, a la gente que tiene propiedad en Xochimilco, les caería poca. No manches, yo acabo de ir otra vez a Xochimilco. Frecuentemente voy a las trajineras. Y qué bárbaro. Estaba yo pensando justo eso. Las casas que tienen su muelle, güey. Uh-huh. Eso es También el fin pasado fui y hay varias y están muy fuimos bonitos. El mismo día y no nos dimos cuenta. No. Me di cuenta en la noche. ¿Te imaginas que en una lancha así? En una lancha. El desprecio Yo estuve en lancha de la historia. Sí. ¿Te gusta subirte en lancha? En el agua. No tanto, de vez en cuando. Pero... Ay, doctor.
bueno, sigamos para que vayamos a pues, qué se va a hacer. O qué, Solo de cuando aquí a no lo he dónde. hecho en mucho tiempo. Pero, chale. Pero No, o sea, finalmente, claro. O sea, qué mejor que uno quedarse en la zona que conoce. Pero pues oportunidades mira, hay. yo viví millones. 19 años en un lugar que es un perfecto ejemplo de gentrificación, que es Valle de Bravo, Ah, sí. de Valle del Briago. Ah, Ahí es un 100% gentrificación, que además yo la viví. Yo llegué ahí en el 2000, que empezaba y vi toda, ¿no? Tú Claro, viviste. empezó, si te quieres ir más atrás, de los 80, desde que empezaron a hacer casas yo me bonitas acuerdo y eso. cuando yo Y era niño. Vaya. restaurancitos, sí. Pero ya masivamente, pues fue a partir como del 2000. Y ahora, bueno, es otro lugar, ¿no? Y sí, no faltará el que se queje y tal, pero ahí yo creo que el 90% de la población de Valle de Bravo se benefició con esto, si no es que más. O sea, de los que estaban ahí antes. Todos esos gringos, franceses, lo que sea. En cierta forma ellos sienten, a lo mejor es algo más romántico, o sea, o más sentimental de perdí mi pueblo, ya mi pueblo no es lo que era antes. Pero todos se hicieron millonarios, porque ahí todos eran propietarios. O sea, cualquier persona tenía un terreno en la orilla del lago, tenía o en el pueblo o lo que sea. Y los nativos de ahí, los oriundos de Valle Bravo, casi todos son ricos. O sea, ok, a lo mejor había gente que nunca tuvo nada, ¿no? Pero, y aún esa gente que nunca tuvo nada, le va mejor que antes. Porque ¿Lo está pensaste, lleno de- ¿Lo pensaste igual que yo en Xochimilco? ¿Cómo esas casas que tienen un muelle Claro, podrían ser de millones y millones? claro. Y seguro que me cuesta nada. Dentro de la Ciudad de México, a media hora de aquí sin tráfico, cosa que nunca ocurre, pero hipotéticamente... 40 minutos sin bronca llegas a Xochimilco. No, bueno, sí, pero el problema también Urbanismo. radica en eso. O sea, de que en una ciudad donde los traslados son de 1 hora y media, ¿cuánto has hecho de aquí? Que es... ¿Cómo le llamas por acá? No digas dónde importa. estamos. Por aquí, hasta la Los Condesa. fans locos, Doc. Sí, sí, sí. A ver, Vamos pero a salir y- Hasta la Condesa. en la misma ciudad, poco espacio, ¿qué ibas a decir? No sé, De lo pero... de las casas que tienen muelle y eso. Ajá. Exacto, se podría... Y de hecho está empezando a pasar. O sea, también ya... Sí, ahí yo... Es que yo iba... Bueno, yo iba en una lancha privada, no en esta, donde va el pueblo. Y entonces, nos llevó a dar un tour. Porque sabes que son 250 kilómetros de canales. Ah, sí. Y casi todo es... todo es rural. Y la mayor parte está perdido por ahí. Lugares muy bonitos. Sí, obviamente lo que vemos en las trajineras es una cosa muy específica. Exacto. Y, por ejemplo, ahí sí es un dilema. O sea, realmente quisiéramos que inviertan así capitales masivos y que hagan ahí desarrollos y que acabe pareciendo Interlomas, Xochimilco. A lo mejor una partecita estaría padre, ¿no? Así como canalitos, pero así como Interlomas con canalitos, no sé. Pero bueno, sí, también hay una parte ahí ecológica, lo que quieres, que tampoco quieres que invadan de esa manera. Pero ya sucede. Ya sucede, ya sucede al punto, por ejemplo, que una parte importante de mis clientes que tengo en Portales, en el mercado de Portales, mercado de fierros, construyeron su casa en Xochimilco. Y entonces de pronto los veías acarrear toneladas y toneladas y toneladas en los camiones de escombro. Compraban escombro ahí en Portales y se lo llevaban. ¿Para qué? Para rellenar canales. Por eso, pero O sea, no, ya eso no existe creo eso. que esté bien. No importa, pero ya existe. O sea, ahorita que no está gentrificado, pasa. Si se gentrificara, claro, eventualmente pasaría de va a todos pasar. modos. Pues sí. Pues, Bueno, pero el caso es que son 250 kilómetros de canales. Entonces te puedes meter hacia unos lugares increíbles y ya se empiezan a ver casitas cada vez mejor y jardines bonitos y cosas así. Y eso está subiendo el valor de esos terrenos. ¿Y a quién beneficia? A los de ahí. Que además al rato ellos mismos compran también. Otro más. Sí, o- exacto. O haz de cuenta, si se hace un desarrollito ahí de 5 casitas bonitas, pues a lo mejor le pagan al dueño del terreno original con una de esas, entonces ahí va a vivir. O sea, el punto es que también beneficia a la gente de ahí, ¿no? Es un avance económico. A veces los avances económicos traen problemas estéticos o ecológicos, eso también es un hecho. Pero, y pues eso es donde se tiene que regular de alguna manera, ¿no? Que tampoco se signifique una destrucción.
Pero, ¿qué más? Pues del tema de la financiarización. Ve qué falsa es esa palabra que ni siquiera puedes pronunciar. Financiarización. O sea, aperturación. Sí. La aperturación de nuevas... Aperturacionamiento. El aperturacionamiento de empresas. Ahí, te digo, al final la gente culpa siempre al capitalista, al fondo de inversión, pero no se dan cuenta que la única razón por la que invierten en eso es porque es negocio. Y como decíamos hace rato, todas las tranzas y cosas así que hay ahí, eso sí se debe combatir. O sea, que den mordidas para construir algo que no deben, etcétera, que pasa mucho. Eso sí está mal. Eso hay que... Y ya está en la ley, nada más que pues ahora verás lo que se cumpla. Pero no puedes atacar en sí el concepto de que el capital especule, porque siempre la especulación financiera tiene detrás algo real. Si al final esa especulación no se concreta en un beneficio real, van a tener pérdidas. Claro. ¿Me entiendes? O sea, sí, es una apuesta con bases. Exacto. O es como, si yo compro a futuro, por ejemplo, oro o cualquier commodity que se me ocurra, ¿no? Seda, lo que sea, ¿no? Podría parecer, no, es que pues no, eso no ayuda en nada, es un dinero que estás metiendo. No, sí ayuda porque yo estoy apostando a que en el futuro va a haber escasez de oro, o escasez de seda, o escasez de no sé qué, y esa es mi apuesta. Yo si le atino voy a ganar y si no le atino voy a perder. Entonces estoy reservando al comprar esos commodities, estoy reservando seda para el futuro, apostando que va a haber escasez y entonces yo voy a ganar dinero cuando se necesite. Y estimulando la industria de la seda. Y estimulando la industria de la seda. O sea, al final, si tú metes en la bolsa y todo, pues la gente cree que es dinero así ficticio que está ahí. No, es dinero que va a empresas. O sea, las empresas venden acciones para financiarse y entonces... Sí, o sea, que hay que entender que no hay realmente una sociedad de gente que... O sea... Sí existe la corrupción y el mal y el robo y todo, pero normalmente el capital siempre está en movimiento y siempre está sirviendo a alguien que al mismo tiempo se está endeudando y que va a regresar ese dinero con intereses. Y cuando no sirva van a perder dinero. Y que si les va mal van a perder dinero. Exacto. Por ejemplo, estoy analizando la posibilidad de juntar unas familias, y que nos lancemos a construir un edificio donde haya departamentos donde quepan familias, no esos huevitos horribles que están haciendo ahora. Ahora, la pregunta de todo eso, o sea, ¿con cuánto dinero necesitas comprar el terreno, construir? ¿Cuánto es el dinero que tienes que dar al mes? Todas las familias, el compromiso, todo, Tú necesitas ese dinero para construirlo inmediatamente que agarrarlo de una institución. Sea un banco, sea un fondo de inversión, todo eso. ¿Y ellos por qué confiarían en nosotros? ¿Qué pasa si nosotros les quedamos mal a ellos? ¿Con qué se financian ellos? Sí, bueno, pues por eso hay candados, intereses, contratos. Pero por eso hay especulación también. O sea, por eso tienen que buscar ellos, o sea, los que nos prestarían a nosotros para beneficiarnos de ese préstamo, buscar sus intereses propios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que no entienden, porque además hay una cosa muy fuerte en esta mentalidad de la gente que habla de la gentrificación, de que no se puede hacer nada. ¿No? Nada se puede hacer, todo es terrible, vean cómo vive todo el mundo. No, ahí vamos mejorando, pero claro, el mundo se vuelve más complejo conforme más gente tenga más capacidades, ¿no? Y hay mucha gente y además también este fenómeno deja mucha derrama económica, que más o menos ya lo decíamos, pero no solo en la zona, ese es el punto. O sea, no solo los de la zona también se van a beneficiar de esa derrama económica, sino que se va extendiendo, y por eso decíamos que también se van gentrificando zonas nuevas, zonas que no al mismo nivel de Polanco, pero también ves cada vez mejores centros comerciales o mejores viviendas o lo que sea en zonas periféricas, y eventualmente se va a lograr. O sea, ahora, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México hizo un acuerdo con Airbnb, que no conozco todos los detalles del acuerdo, y también hay gente furiosa y que eso es una alta traición a los principios de la izquierda, que no sé qué, cuando pues al final, ¿qué es Airbnb? Pues es una solución que está dando el mercado, pues que particulares usen sus casas
para tener O huéspedes, sea, o sea, es una como hotel. plataforma, ajá, es como una plataforma para convertir hotel tu casa. Tu casa. Ajá. Y entonces también la gente se escandaliza, pues sí, porque eventualmente eso también sube los precios, o sea, para que, como es más negocio una propiedad usarla en Airbnb, pues ahora ya no la puedes rentar. O el argumento fuerte es... Pero, ¿qué es lo que dijeron? ¿Cuál fue el acuerdo? No sé exactamente cuál fue el gobierno, pero es algo como de beneficio mutuo para la ciudad y para Airbnb. O sea, en vez de que el gobierno se dedique a estorbar el Airbnb, los ayudan, pero también, por ejemplo, parte del acuerdo lo que sé es que se deben ir extendiendo a zonas no tan... Como la Guerrero. Que o- es una jalada. No sé si es una jalada, pero pues no sé, o sea, más bien no sé si es utópico, o sea, como puedes, ni siquiera la empresa puede controlar dónde se va extendiendo porque son particulares que deciden. Claro. No, pero se puede y hacer un poniendo su programa, o sea, se Pero- puede hacer como un programa con, por ejemplo, hacia la Guerrero y entonces estimular que la gente ofrezca más eso. Ahora, la pregunta ahí es, ¿qué te conviene más? ¿Tener a un gringo que, pues sí, es medio marihuana, lo que tú quieras? Pero tienes al gringo viviendo en la casa vieja o tener al malviviente que se te puede morir mañana de heroína. El malviviente. Tal vez no quiero Me tenerte encanta ahí, esa palabra ¿no? totalmente O de sea, abuelita. Es un malviviente. No, pues en la Guerrera sí hay mucho malviviente de a de Me veras. encanta, O sea, malviviente. gente que se está muriendo y a lo mejor mañana se muere y me embargan la propiedad porque pues quién sabe qué pasó ahí. Claro. Pues sí, es complicado. Lo único que sí es certero es que no hay manera de frenarlo. O sea, no tiene ningún sentido estar opuesto a algo que no puedes frenar. Y a menos que hubiera consecuencias. O sea, quieres un régimen como Cuba o algo así que frene estos avances. Que frene el económicos, desarrollo que frene normal. el desarrollo. Bueno, pues ve las consecuencias. ¿No? Y obviamente hasta en Cuba pasa. O sea, al final... De hecho, ahí pasa más Exacto. que reciban Es extranjeros. tan ¿no? inevitable que Cuba es todo un Uno fenómeno de los estos. top lugares Por- de De Airbnb. gentrificación, de que Exactamente. los gringos dicen, esto es como viajar al pasado y Exacto. Los baratísimo, carritos de los y- años 60. Pero ahí sí de verdad que esa gentrificación no se va corriendo como aquí. Ahí sí solo es en ciertas zonas donde son muy caras, que un cubano jamás va a tener ningún Por lo acceso. mismo de que el gobierno ha de limitar Exactamente. para que no se convierta en un Entonces, país. exacto. Necesitas sometido medidas por los coercitivas, tiránicas, etcétera, si Ajá. quieres frenar esto. ¿Y para qué? Pues al final. Y la esencia es- misma es quiero prohibirle a otra persona el uso de lo que se ganó a pulso. ¿No? O sea, yo te quiero decir cómo vas a usar tu casa. Ah, órale. Ok. ¿No? Pues creo que nos queda bien claro y estoy feliz de que lo hayamos hablado porque de verdad que ahora todo el mundo lo comenta en los círculos de redes sociales y todo como si fuera el demonio mismo convertido en Sí, un sí, o fenómeno. sea, la gringa que posteó eso es una persona que le hace mucho más bien a México que mal. Que La ellos. atacaron. Que Y la por que supuesto, ellos la atacaron. no digamos que los que la atacaron. Hace O sea, es una poquito persona que de un hecho está gringo- trayendo dinero a México. Ella está obteniendo dinero en Estados Unidos y Era viene un- a gastarlo aquí. ¿Era hombre o mujer? Creo que era hombre. Alguien que tuiteó hace poquito, hace como un mes. Acabo de comer, o sea, estuve en México y no sé qué, y fui a comer 3 veces. Y no se compara, lo bueno que está, no se compara con París, creo que dijo, Francia, que estuve ahí, que no sé qué. Mucho mejor México, que no sé qué. Y que lo lees y dices, qué chingón. Y de repente te metes a ver los comentarios. Ignorante, pendejo. Pues a qué lugares de mierda habrá sido en Francia. Y es como... o Italia creo que era. Es como... ¿qué? Está hablando bien de nosotros. ¿En qué momento? O sea, no, lárgate, gringo. Lárgate, extranjero. Que viene a traernos su dinero. Es lo que la gente también de repente no ve con claridad. O sea, que un gringo un buen día diga... ¿Cómo? Este restaurante es caro. Para mí que gano X es barato. Entonces... ronda, shots para todos, si quieres, ¿no? Pues ese dinero va a estar en manos ahora Claro. de un comercio Mexicanos. que está operando en México, aunque Claro. el dueño sea belga, que seguro lo es porque logró que el gringo pagara todo eso. Imagínate qué chingón que entonces ahora ese negocio tiene más incentivo para mejorar todo, para pagar más, para contratar más gente. Por fin ahora sí ya se puso de moda, podemos contratar a un mesero más, que nos hace Ajá, falta. ajá. Y entonces un empleo más. O sea, de fondo, el movimiento del dinero es
de lo que se trata esto, de lo que se trata esta vida. Y hay que encontrar cómo tú puedes beneficiarte cuando estás en un país en el que, gracias a muchas cosas muy positivas, existe dinero en movimiento. Y por cierto, para que yo no tenga que ser desplazado de mi zona, Que tú vives en una zona donde que hay vivo en una zona gentrificación. en proceso intensivo de gentrificación, Sí, cierto. para que no tenga que ser desplazado, Santa Mónica. métanse a mis cursos de Ajá. historia de México, literatura, filosofía. Contáctenme en laudante-rcw, eso no lo dije en el pasado. Hace mucho que no decíamos eso. Laudante-rcw R @j- es S doctor. Es el mail más raro que he visto en mi vida. rcw Laudante _rsw arroba hotmail. Hotmail. Es increíble. Hotmail Es punto el com. desprecio de la historia. Y, O sea, sí, sí. Y o por Facebook, Ricardo Stern, Doctor Stern, Instagram, Doctor.Stern. Doctor ¿Hace completo. cuánto no anunciamos el Instagram Dale, ni dale. nada? Libros en Amazon y Patreon ahí para 4 conferencias al mes por 100 pesos de todos estos temas, pero más a fondo. más a fondo, y también la verdad es que ustedes pueden pedirle cosas y sí las puede ofrecer. Bueno, y todo. este episodio de gentrificación fue por la sugerencia de alguien, la verdad no me acuerdo quién, pero alguien algún día en el grupo, también métanse al grupo, El Desprecio De de Facebook. la Historia Podcast, suscríbanse a este canal. Y en el grupo dijo, deberían hacer una de gentrificación, y desde ahí, Gracias por sus recomendaciones. También el de la Santa Inquisición fue de idea de un desprecier. Bueno, más gente nos lo había dicho seguramente en la historia, pero yo justo vi uno y dije, sí, cierto, gracias. Y ya nos contestó en Twitter, gracias por hacerme caso. Y no sé qué, y ni like le di. O sea, es nuestro mérito, no es cierto. No, El día en que tú estés retuiteamos. aquí, entonces ya vamos. Ah, no, es eres un cierto, ídolo gracias. para nosotros. A todos los que nos siguen y a todos los que escriben. Sergio también arregla instalaciones eléctricas, hace instalaciones eléctricas. por eso el otro día estabas así, con la cara negra. Sergio Mendiola Aro, y también un fregón en todas sus redes. Gracias. Y gracias. las clases de hebreo. Y bueno, pues yo ya les dije que hago de cursos de stand-up, y también hacemos el showcase, shows de stand-up comedy, el mejor stand-up comedy del país, en la zona máxima de la gentrificación, la Condesa. Los boletos están en Boletia, es los martes en la noche y es, fuera de broma, gracias a mis increíbles colegas, el mejor show de stand-up comedy del país. Ya dije, damas y caballeros. Y tengo mi cuenta de OnlyFans, donde la gente la está pasando muy chido conmigo y yo mejor todavía que ellos. O sea, verdaderamente lo gozo mucho. Sí es efectivamente un OnlyFans como lo que ustedes están pensando, entonces chéquenlo, onlyfans.com/Gon Curiel, Gon con G de gato, Curiel con C de culazo. Ahí lo pueden encontrar. Si se les olvida lo de Gon, les recuerdo mi primer nombre es Elber. Y luego ya, ¿no? Gon. Y ya. Gracias, amigos queridos. Un placer. Hoy grabamos 3 Entonces eres tocayo del señor Galarga. No sabe. Mira, pues voy dando cuenta, yo no sabía. Que ese es el clásico que le mandan saludos a la gente en la tele de que... Galarga. Y también saludo a Elmer Galarga, que es mi... nos ¿Por qué se escribió. ríen? Sí, ya, ¿te acuerdas? ¿Por qué se ríen? Gracias. Nos vemos todos los domingos y métanse por favor al contenido exclusivo. Nos vemos. Bye. El desprecio de la historia.